la reacción de México, o más bien del gobierno mexicano frente a la crisis de Venezuela, y creo que aquí va a haber debate en esta mesa. Héctor, tú decías, México está en una situación en donde no apoya a Maduro, pero sí apoya a Maduro, diálogo, etcétera. Yo soy de los que piensa que en la realidad está apoyando a Maduro, pero yo creo que ahorita vamos al debate. México ha tomado una posición insostenible, pero no es una posición explícita de reconocimiento a Maduro. Es una posición un poco comodina y en cierto sentido oportunista de decir no me pronuncio, en el entendimiento de que ese no pronunciarse cae del lado de Maduro, pero la posición no es yo apoyo a Maduro, igual que la de Uruguay. Nosotros lo que queremos es la negociación. Hay algo falso en eso, porque esa negociación es la que no se ha podido hacer durante los últimos años. Ya se ha negociado. Y porque Maduro mismo a la posición mexicana ya le dijo que no hay tal negociación. Bueno, Guaidó. Guaidó. Entonces, es una posición que tiene que ser corregida. Es una posición que no tiene justificación ni pragmática, porque no va realmente a ningún lado en medio de este conflicto. Y es imposible que México se posicione como el intermediario de ese conflicto. No tiene justificación histórica, porque la doctrina mexicana de política exterior, que dice que es la no intervención, en realidad es una práctica, y lo ha dicho Jorge muchas veces, de continua toma de partido por las buenas causas, por las causas progresistas, incluso diría uno, de la política internacional. Y, por último, por un sentido de simple solidaridad humana con el sufrimiento del pueblo venezolano, independientemente del gobierno. No reconocer la causalidad que hay entre ese gobierno y el sufrimiento de ese pueblo es realmente querer cerrar los ojos. Lo mismo que no reconocer el nivel de represión, de prisiones políticas, de violación de derechos humanos y de simple conducta y opresión dictatorial que padece el pueblo venezolano. Maduro y la dictadura son una cosa y son los enemigos fundamentales del pueblo venezolano en este momento. Yo digo que la no intervención sí es intervención a favor del statu quo. Y el statu quo ahorita es Nicolás Maduro con todo lo que eso implica. Está muy bien. Yo creo que esconderse en la no intervención, en el discurso de la no intervención, sí es intervenir. Y es intervenir a favor de Maduro. ¿Se vale? Pues sí se vale, pero que lo digan claramente. Yo quiero simplemente reconocer el matiz de la posición tal cual, ¿no? A ver, esta es la posición todo. Que el presidente Cárdenas, o general, como se le llama, reclamó con toda razón y que muchos sectores progresistas reclamaron en 1936, cuando se da el golpe de Estado de Franco y los gobiernos de Blum y de Chamberlain en Inglaterra y en Francia adoptan la postura de neutralidad, de no intervención. Mientras que Hitler y Mussolini sí intervenían. Porque justamente no intervenir ante una situación de status quo es intervenir a favor de algo. En el caso de Franco, en el caso actual de Maduro. Ahora, y por cierto, el general Cárdenas reconoció al gobierno de la República. Durante 40 años. Es más, el gobierno de la República estaba formado aquí en México. O sea, operaba de aquí en México. Yo creo que el mejor argumento para desmontar la tesis absurda de la no intervención es el siguiente, es muy sencillo. Una de dos. Si la Constitución dice que no puede haber intervención, y entonces Peña Nieto y Videgaray violaron la Constitución al adoptar las posiciones del Grupo de Lima, en cuyo caso debería ahorita López Obrador proceder penalmente contra Peña y Videgaray por violar el artículo 89, fracción 10 de la Constitución. O no violaron la Constitución porque la Constitución admite tanto la interpretación peñista, digamos, del artículo 89 sobre Venezuela y la posición obradorista o chaira del artículo 89. Pero si una de dos o admite las dos cosas, o entonces hay que proceder contra Peña. Por cierto, cosa que obviamente no va a suceder porque es un argumento absurdo. Claro. Ahora, hay que decirlo, los principios estos constitucionales lo puso durante el gobierno de Miguel de la Madrid. Pero antes seguían esos principios y el presidente Echeverría
desconoció la dictadura de... Rompió relaciones. Rompió relaciones en Chile con la dictadura. Y qué bueno. Y el presidente López Portillo hizo lo mismo con Somoza. Con Somoza, bueno, los sandinistas llegaron en el avión presidencial. Sí. ¿No? A Managua. Sí, ¿no? sí. O sea, ¿qué más intervención que esa, Javier? Yo estoy del lado más de Héctor, de que yo sí creo que la postura del gobierno mexicano sí es intervenir. Y la manera en que proponen intervenir es mediando una negociación. Podemos entonces evaluar si esa es una estrategia viable, y también lo que decía Héctor, creo que tiene toda la razón, si algo ha demostrado la historia reciente es que la negociación no es hoy en Venezuela una alternativa. ¿Por qué? Porque Maduro no quiere negociar, porque sabe que lo que le piden, que es elecciones, es inaceptable para él. Porque las perdería. Porque las perdería. Y además, porque en las negociaciones que sí se han dado con Vaticano, Zapatero, lo que ha hecho Maduro es aprovecharlas para fortalecer su postura. Entonces, la vía de la negociación, mientras Maduro esté, no es viable. Pero yo sí creo que la postura de México es intervencionista, no intervencionista, es intervencionista. ¿En qué sentido? En el sentido de que está diciendo, yo quiero ir y me ofrezco para mediar entre las partes. Pero la mediación, ya dijiste, tampoco funciona. Por eso, entonces eso es a favor del statu quo. El statu quo es Maduro. No, a favor, no necesariamente. En fin, si a mí me preguntaran qué postura me gusta a mí más, si se trata de ir al supermercado, la diplomacia y comprar posturas, a mí tampoco me encanta. Yo prefiero la de Europa a la del Grupo de Lima. Básicamente la va misma, a terminar, Javier. no, Es la para mí misma, son, Javier. no, yo creo que los matices A ver, aquí. ¿cuáles serían los matices? Primero, Europa no sale a reconocer a Guaidó. Bueno, faltan 3 días. Sí. Digo, No es un sale- hecho, ya es un hecho, Javier. Condiciona. Condición. No sale a reconocer a Guaidó. Bueno, pero entonces el jueves estarías, porque podemos volver a discutir el jueves, entonces ya estarías de acuerdo en que son lo mismo. Bueno, Siempre y cuando exacto. Maduro haga Reconozco. lo que está haciendo, sí. Bueno, siempre y cuando lo reconozcan. Bueno, ¿qué hubiera pasado si Guaidó hubiera aceptado negociar? No, jamás lo hubiera hecho. Por cierto, nada más aquí estuvo con nosotros Rafa Rojas el jueves y dijo que esta imposibilidad de negociar, de platicar, es de los dos lados. También. O sea, hay que decirlo, no es nada más de Maduro. Sí, pero- También la oposición está encerrada en no negociar Pero porque no le ha funcionado la lo único negociación. O sea, negociable es no la hay salida manera de Maduro. sentarnos No hay a negociar. no hay Ese- otro tema de negociación más que la salida de Maduro. De acuerdo. Es la única. A mí yo creo que los matices, por más que terminará siendo lo mismo, a mí los matices para mí sí son muy importantes aquí, y la postura que más me gusta a mí es la de la Unión Europea en esto. Sobre dos temas aquí. Lo de la Unión Europea creo que fue la apuesta de López Obrador y de Ebrard. Creyeron ellos por los españoles, que viene Pedro Sánchez a México el miércoles, creyeron socialista en una alianza, semi-alianza de facto con Podemos, totalmente chavista, recibieron dinero de Chávez, sí, claro. reconocido legalmente y todo, ¿no? Correcto. Ellos le apostaban a que por lo menos una parte de la Unión Europea se mantendría en la posición mexicana de mediar otra vez. Ya lo intentó el Papa, no pudo, ya lo intentó Rodríguez Zapatero, no pudo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos otra vez a ver si esta vez sí se puede. Cambió la posición europea radicalmente de lo que los mexicanos esperaban. Yo no sé si con razón o sin razón, no sé qué elementos hayan tenido, pero no, esa posición se cayó durante el fin de semana, encabezada sobre todo por España, extrañamente. Y Francia, ¿no? También. Y Francia, Inglaterra, Alemania, los únicos dos países recalcitrantes han sido Austria, porque la primer ministra es muy amiga de Putin, lo invitó a su boda, bailaron juntos y todo el cuento en la boda de la primera ministra. Y Grecia, porque Syriza es chavista desde hace muchísimo tiempo. Viejo principio diplomático, hay que bailar con quien te invita a la boda. Exacto, sí, pero hicieron muy bien la de la primera ministra, además muy guapa. Bueno, dicho todo esto, lo que sí cambia es que
si la Unión Europea reconoce a Guaidó los próximos 2 o 3 días, como han dicho que lo van a hacer, no es un supuesto, es un compromiso ya adquirido. Siempre y cuando no haya elecciones. Pero ya dijo que ya no va a dijo haber Maduro elecciones. que no, ya lo dijo clarísimamente, y a los Que no va a haber españoles les digo, vayan y tengan elecciones en España si quieren. Aquí no. Bueno, pues muy bien. Eso lleva a una situación donde el único país más o menos grande que está por este diálogo es México. Uruguay es un país muy pequeño, pero hay pequeño... Con gran legitimidad. Gran legitimidad, salvo que en Regional. este caso sí hay un problema personal muy complicado, que es que el hijo del presidente Tabaré ha hecho una enorme cantidad de negocios en Venezuela en asuntos de cibernética, etcétera, y está embarrado hasta el cuello con las tranzas venezolanas, y los venezolanos y los cubanos lo saben, y cada vez que Uruguay se aleja un poquito, le da un apretón. A ver, nos quedan 2 minutos y yo si quisiera... Sí, perdón, Héctor, venga. Yo creo que México, con esta posición que tiene, lo que sí va a perder, o ya perdió, es la posibilidad de ser parte de la negociación si cae Maduro. Claro. Más Yo creo que no lo van a aceptar como un... Y eso es importante. Es muy importante. Sí. ¿Sí? ¿Por Es qué? muy importante porque es perder el asiento en la negociación del cambio político más importante que se ha dado en el Cono Sur. Y quisiera, en los déjenme, últimos porque me 15 quedan años. 2 minutos y creo que sí vale la pena esto. La postura de López Obrador, políticamente, internamente le conviene a López Obrador, porque los adversarios de López Obrador han utilizado esto para empezar a decir, ya ven, finalmente López Obrador apoya a Chávez porque en el fondo quiere algo como Chávez. O sea, se han escuchado esos argumentos, Javier. Hay quien piensa, como tú, que a López Obrador, como a Trump, no le importa el Sí, resto del yo mundo. también creo Bueno, eso. pues ahí está. Yo también creo eso. Yo Pero también también. estás de acuerdo que los adversarios lo han tratado de utilizar como para decir, bueno, pues a ver, algo le deberán a Chávez. Un par de comentarios sobre el costo rapidísimo. Primero, yo sí creo que esto que dice Héctor es fundamental, no solo cuando caiga Maduro, que espero que sea muy pronto, sino antes de que caiga el proceso de su salida. México ya no pesa, ya no está, ya se le solicitó, los peruanos ya le dijeron a México, por favor te sales ya del Grupo de Lima, tú te excluiste, ya no eres de aquí. Pero a lo mejor eso es lo que quiere López Obrador. Bueno, a lo López mejor Obrador sí, no pero le entonces, importa el mundo. entonces ya no influyes. En lo Ese que es se un costo. equivocaron es que claro que tiene que haber una negociación una vez que salga Maduro. Entonces, ya no estás. por eso Y luego la otra, Leo, muy rápido, es que no sé cómo lo tome Estados Unidos en la relación bilateral con México. Ebrard y compañía piensan que se pueden mantener totalmente separadas las dos cosas. Por un lado, los centroamericanos, el tratado. Yo creo que sí. Mientras sigamos tengo recibiendo a los hay una de dos, hondureños. mira, te voy a contar. Sí. Se supone que Pompeyo, el secretario de Estado, viene a México el día 13, si no me equivoco, a hablar de inversiones, plan Marshall para Centroamérica, etcétera, etcétera. Hay tres posibilidades. Uno, que sí venga y hable solo de eso. Dos, que sí venga y hable también de Venezuela. Y hay una tercera, que no venga, que haya cancelado ya la visita. No sé. Yo creo que relaciones creo que a saben. Trump lo que le importa es que recibamos a los hondureños, los mantengamos acá. Lo que tú has dicho de que en la práctica sigamos con el tema de países de tercero, ¿cómo se llama? ¿Tú sentiste a Pompeyo como muy indiferente al tema de Venezuela? En el caso de México sí, creo que no. Bueno, ya veremos. El otro costo Perdón, es que, un último el otro costo es que en esta jugada México se quedó aislado en América Latina. Se quedó completamente solo. Con Cuba, con Nicaragua, ni siquiera. con Bolivia, si te gustan, de aliados. Todo lo demás es una pérdida para México de liderato, de credibilidad, de capacidad de diálogo y de influencia diplomática. Bueno, pues con eso nos vamos. Qué buen tema, ¿eh? Digo, buen tema para discutir. Tema terrible lo que está pasando en Venezuela. Leana Caparrós. Esperamos que no haya muertos en esto, ¿no? Bueno, ya ha habido. Ya ha habido. bastantes. En 2017 hubo muchos. Este último episodio entiendo que hubo entre 8 y 12, pero esperemos que la resolución sea lo más pacífica que se pueda en Venezuela. Gracias, Héctor. Leo. Gracias, Javier. Gracias, Jorge. Gracias a usted por habernos acompañado. Buenas noches.